Vemos, ¿verdad?, las pruebas lógicas en Excel. Una prueba lógica es generalmente una prueba de comparación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si yo necesito realizar varias acciones, ¿verdad?, bajo ciertos parámetros, entonces utilizo las pruebas lógicas, en este caso el igual sí. Entonces, yo necesito que mi fórmula haga una cosa si se cumple una condición. Y si esa condición no se da, se ejecute otra cosa o otra acción. Entonces, la fórmula es la siguiente. Se utiliza el igual sí. El igual sí está dividido en tres segmentos. Ya sabemos que una fórmula, ¿verdad?, se pone el signo es igual para indicar que es una fórmula. Se pone la función y entre paréntesis lo que tiene que hacer la función. En este caso, los segmentos de mi función está dividido en tres. Una prueba lógica, un valor verdadero y un valor falso. Y cada segmento está separada por un punto y coma. Entonces se utiliza el punto y coma para separar los segmentos. En todas las fórmulas de Excel, el punto y coma separa los segmentos de la función en sí. En este caso, mi prueba lógica viene a ser mi comparación. En este caso, las comparaciones que más se utilizan, ¿verdad? Las comparaciones normales que hay son igual a, ¿verdad?, cuando el valor es igual a eso, ¿verdad?, mayor que, ¿verdad?, si es una cifra mayor, o menor que, si es menor. En caso que esta condición sí se cumpla, ¿verdad?, en el caso que la condición se cumpla, entonces se ejecuta el valor verdadero. Caso contrario, o sea, si no se cumple la condición, entonces se ejecuta el valor falso. Entonces, mi fórmula va a ser lo que está especificado acá si esta condición se cumple. Y si la condición no se ejecuta, no se cumple, entonces se ejecuta, ¿verdad?, el valor falso. Entonces, quitando eso, vamos a ver así. Nosotros tenemos acá una planilla, ¿verdad?, de empleados, el cual nos pide, ¿verdad?, que formulemos algunas acciones en él. En este caso nos pide, ¿verdad?, en la primera, ¿verdad?, el complemento de antigüedad. Nos dice que el complemento de antigüedad se calculará dicho complemento si la antigüedad del empleado es superior a 4 años. De lo contrario, aparecerá 0. Y si se fijan, ¿verdad?, acá abajo como dato adicional de mi planilla me coloca que el complemento de antigüedad es del 3%. Acá. Entonces, mi complemento de antigüedad es la que yo necesito calcular. Esto, ¿verdad?, se le va a aplicar el 3%, se le agrega, ¿verdad?, al sueldo base si es que la antigüedad es mayor que 4 años. Eso es lo que nos dice. Entonces, vamos a poner así. Igual, sí, para indicar que es la función sí la que vamos a utilizar. Abrimos paréntesis. Si mi antigüedad es mayor que 4 años, punto y coma, entonces se ejecuta el valor verdadero. Fíjense que acá me aparece, ¿verdad?, indicando en dónde estoy, en qué parte de mi fórmula estoy. Ahora estoy en el valor verdadero. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mi sueldo base tengo que multiplicar, y me decía por 4%, que según el dato que, perdón, 3%, que es el dato que tengo acá. Esto puedo ejecutarlo de la siguiente manera. Puedo ejecutarlo por 3%, así, escribiendo la fórmula. Punto y coma, y en caso contrario, entonces si no se cumple esa condición, va a aparecer 0. Cerramos. Enter. En este caso, 2 no es mayor que 0, entonces aparece 0. Vamos a centrar esto, ¿verdad?, para que esté mejor ordenado. Entonces, vamos a volver a repetir. Igual, sí. Abro mi paréntesis. Si mi antigüedad es mayor que 4 años, entonces mi sueldo tengo que multiplicar, y en vez de escribir 4%, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, perdón, 3%, vamos a utilizar, ¿verdad?, el dato que nos proporciona acá, que sería este. Entonces vamos a usar la celda de datos. Y si no, entonces 0.
Enter. 75. Ya está. Quiere decir que esta, sí, porque esta tiene 5 años. ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula y esta fórmula? Primero, la primera pregunta. ¿Una de las fórmulas está bien o está mal? Las dos fórmulas están bien. Ahora, la diferencia que yo tengo entre esta fórmula, la primera fórmula donde escribí el 3%, ¿verdad? Manualmente, y esta usé la celda de referencia, es de que si en el futuro, ¿verdad? Vamos a suponer, ahora termina el año 2020 y para el 2021, ¿verdad? La empresa decide aumentar del 3% al 3,5% o al 4%. Eso significa que cuando yo acá modifique automáticamente también los datos de mi celda. Vamos a poner que esto va a aumentar al 3,5%. 3,5. Fíjense que automáticamente él ya reformuló otra vez también. Vamos a dejarlo otra vez. Esto estaba en redondeo, ¿verdad? Por eso me sale así. Si yo quiero sacarle eso, puedo agregarle los decimales, hacer que aparezcan los decimales. Por eso nomás no me salió 4%, no me salió. Esos son datos que se tienen que fijar. Entonces con esto agregamos decimales y con esto le quitamos decimales. Entonces él aparece así. Fíjense que yo voy a colocar acá, voy a aumentarle a este de 2 años, voy a aumentarle a 5 también, ¿verdad? O a 6 para que tomen en cuenta nomás que así aparece acá 60. Pero fíjense que acá está formulado, ¿verdad? Al 3% nomás, no hizo el cambio, ¿verdad? Si yo le agrego acá el 3,5, enter, ahí recién él hizo el cambio correspondiente. Quiere decir que si yo escribo, ¿verdad? Acá el porcentaje en mi fórmula, ¿verdad? En esta parte, cada vez que se modifiquen los parámetros, ¿verdad? De mi fórmula, ¿verdad? O cada vez que se hagan incrementos o demás cosas, entonces yo voy a tener que modificar también manualmente ahí. Entonces sería más o menos como una especie de doble trabajo. Entonces, es mejor siempre tener una celda de referencia y así cuando modificamos la celda de referencia ya se modifica acá. Entonces, teníamos así. También se puede usar el signo más para indicar que es una fórmula. Más, si, abro paréntesis, si mi celda de referencia es mayor que 4, punto y coma, entonces, ¿verdad? Mi sueldo se tiene que multiplicar por mi complemento. Punto y coma. Y si no se cumple, 0. Ahí está. Bueno, recordemos que esta era 4, que modificamos solamente para ver el otro ejemplo. Entonces me aparece 0. No se cumple, aparece 0. Si se cumple, aparece 75. ¿Verdad? Que es la multiplicación de 2,5 por el 3%. Ahora, otra forma de cómo ingresar la fórmula es usar, ¿verdad? El asistente de fórmula, ¿verdad? O en este caso el asistente de funciones, ¿verdad? Esta que está acá, esta es el símbolo de funciones, entonces presionamos el símbolo de funciones y nos aparece acá, ¿verdad? Las más comunes y las que se utilizaron últimamente. En este caso, la última que se utilizó es el igual sí, entonces me aparece el primerito. Entonces le probamos igual sí. En este caso, él ya separa acá por los segmentos. Entonces no hace falta colocarle el punto y coma, sino directamente los segmentos. Entonces nuestra prueba lógica nos dice que si esto, ¿verdad? Mi celda de antigüedad es mayor que 4, entonces se tiene que ejecutar la prueba, se tiene que ejecutar el valor verdadero. Mi sueldo multiplico por mi complemento de antigüedad. Y si no se cumple, entonces da 0. Ahora, acá hay un pequeño dato que tenemos que ver si yo quiero copiar esta fórmula. ¿Verdad? Esta era la parte que no le mostré en la clase, ¿verdad? Porque justamente reservé para mostrarle en la clase siguiente.
pero dadas ciertas condiciones, entonces conviene más mostrarle ahora. Entonces, si yo quiero copiar, ¿verdad? Esta fórmula, puedo estirar y copiar. Pero acá va a haber un pequeño error, ¿verdad? Fíjense que esta pasa y acá me aparece 12, son 12 años, es mayor que 4. Y me aparece acá 0. ¿Por qué da eso? Quiero que se fijen en un detalle acá en el editor de fórmula, ¿verdad? Él lo que hace es multiplicar. Fíjense que esta me dice que mi antigüedad está en la celda B4 y mi sueldo está en la celda C4. Si yo me coloco acá, me dice que está en la B5, ¿verdad? Y mi sueldo está en la C5. Y como referencia, él utiliza el complemento de antigüedad. El complemento de antigüedad está en la celda B12. Fíjense acá, ¿verdad? Por B12. Como hicimos manualmente acá, el B12, el B12. Pero fíjense que acá, ¿verdad? B12 también. Pero acá él ya copió. Cuando yo copio, lo que él hace es lo siguiente. Primero que nada, vamos a establecer la fórmula. Mi fórmula está de que si este es igual a este, perdón, si este es igual a 4, tiene que multiplicar este por este. Eso es si mi fórmula está acá. Pero si yo copio la fórmula, él va a copiar, va a ir saltando también. Entonces va a comparar este por 4% y va a multiplicar este por el de abajo. Si voy con este, va a multiplicar por el de abajo y por el de abajo. Y como fíjense que acá abajo tenemos, ¿verdad? Vamos a ver justamente en el específico caso del que dice 12, ¿verdad? Dice que él está multiplicando por la celda B15, que es esta que está acá. En B15 no tenemos nada. Nada numéricamente se representa por 0, ¿verdad? Entonces quiere decir que él multiplicó por 0 y todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces, no podemos, literalmente, diríamos que no podemos copiar la fórmula. Entonces, ¿hay una manera de copiar la fórmula? Sí, hay una manera de copiar la fórmula. En este caso, lo que nosotros tenemos que decirle, ¿verdad?, es de que esta celda se tiene que quedar anclada, que esta celda no se tiene que mover cuando yo copio la fórmula. Entonces, para anclar una celda, lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuál es la celda que quiero anclar. En este caso es esta que es de mi complemento de antigüedad y es la celda B12. Acá tenemos el nombre de la celda, B12. Y a la celda B12 lo que yo tengo que poner es antes de la B, ¿verdad? Antes de la columna y antes de la fila, ¿verdad? Antes de la letra y antes del número, tengo que colocar el símbolo pesos, ¿verdad? El que es la S esa que la atraviesa, que en el teclado está, ¿verdad? Con mayúsculas 4. Entonces, voy a colocarme acá y voy a venir acá, en esta parte de arriba, que es donde tengo que escribir mi fórmula manualmente. Y me voy a poner, antes de la B voy a poner pesos B y antes de la S, pesos S. En este caso yo le estoy diciendo que la celda B12 se tiene que quedar anclada y los demás sí se va a ejecutar. Le damos Enter. Ahora sí puedo copiar y van a ver que él copió tranquilamente, sin problema, ¿verdad? Si se fijan, van a ver acá. Acá fíjense, acá voy a ir haciendo clic en cada fórmula, porque acá es donde se ve lo que tiene la celda realmente. Van a ver que el B12 quedó anclado. Es así de simple. Entonces, vamos a continuar. Nos dice nuestro complemento por productividad. El complemento por productividad, dice, se calcula dicho complemento para aquellos que pertenezcan al departamento comercial. Caso contrario, aparecerá 0. Entonces, esto solamente para los que son del departamento comercial. Para lo que acá aparece comercial. Solamente a ellos, ¿verdad? Entonces se le va a agregar y me dice que el complemento, ¿verdad?, por productividad comercial es de 4%. Entonces, vamos a usar ambos. Vamos a usar primero el editor de fórmula y después vamos a escribir la fórmula. Entonces, según el editor de fórmula, me dice que si lo que está escrito acá, perdón, sí, tengo que seleccionar. Si lo que está escrito acá es igual
Y acá vamos a tener cuidado, porque en Excel, cuando yo quiero que revise texto, el texto tiene que estar entre comillas. Al igual que si quiero que escriba un texto. Todo lo que yo quiero que él lea y todo lo que yo quiero que él escriba tiene que ir entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que él tiene que revisar? Si acá dice, ¿verdad? Comercial. ¿Qué pasa si ese valor se cumple? Entonces, tiene que multiplicar mi sueldo por el complemento por productividad. Y ojo que acá vamos a tener el mismo problema que teníamos hace rato si queríamos copiar. Entonces ya podemos ya directamente anclar acá. Entonces vamos a darle pesos B, pesos 13. Ahí ya se queda anclado. Entonces ya no voy a más tener el problema. Y caso contrario, entonces 0. Aceptar. Ahí está. Bien. Un dato que tienen que tomar en cuenta que cuando yo escribo, ¿verdad? Esa comparación entre mayúsculas y minúsculas no ejecuta. O sea, está lo mismo que si su texto principal estaba todo en mayúscula y ustedes escriben en minúscula o al revés, ¿verdad? Igual él va a comparar porque él lo que hace es comparar letra por letra, sin, ¿verdad? Hacer esa comparación si es mayúscula, minúscula. Pero sí va a diferenciar si es que escribieron una C en vez de una S, o si tienen algún error ortográfico, o si les faltó alguna letra, o si se les fue una letra. Además, en esos casos, él sí va a quitar el error. Sí les va a marcar el error y va a marcar como si fuera que no es igual, porque no es igual a lo que él tiene que comparar. Bien. Este usamos el editor de fórmula. Este segundo vamos a escribir la fórmula también para que se fije de esa forma. Entonces tenemos igual si, abrimos paréntesis, nuestra prueba lógica, que era que si esto, ¿verdad? Mi departamento es igual, comilla, comercial, cierro comilla. Entonces, valor verdadero. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que multiplicar mi sueldo por mi complemento. Y podemos ya directamente también anclar acá. Pesos B, pesos 13. Punto y coma, y caso que no se cumpla, 0. Ahí está. Así de fácil. Entonces, esto ahora ya vamos a poder copiar, ¿verdad? Sin problema. En la siguiente me dice, ¿verdad? En este caso, plus de compensación. Me dice, el plus de compensación aparecerá si en caso de que el empleado, ¿verdad? No cobre complemento de productividad y no en los demás casos. Hay que atender bien, porque nos dice, ¿verdad? Que aparece si en el caso del que empleado no cobre, o sea que cuando no cobra complemento por productividad, perdón, ¿verdad? Cuando no cobra, ahí sí tiene que aparecer un sí. Y no en caso que sí cobre. Entonces, quiere decir que si esto, obviamente va a ser igual a 0, esta, ¿verdad? Que es mi complemento de productividad. Si es igual a 0, entonces acá tiene que aparecer sí. Y caso contrario, no. Entonces, vamos al editor de fórmula, que generalmente es más fácil. Entonces, si esto, ¿verdad? Que es mi complemento de productividad, es igual a 0, entonces acá tiene que aparecer sí, pero me tengo que acordar que si yo quiero que escriba así, tengo que colocarlo entre comillas. Y acá no. Una diferencia que tenemos al usar el asistente, ¿verdad? De fórmulas, que si yo de repente me olvido la comilla, el asistente automáticamente la agrega. Al notar que acá es texto, él automáticamente la agrega.
Eso no sucede si yo escribo manualmente la fórmula. Entonces él aparece así. Vamos a centrar todo esto para que esté mejor. Ahí está. Y acá ya podemos directamente, ¿verdad?, copiar la fórmula. El siguiente nos dice, ¿verdad? En la columna cargo, ¿verdad?, aquí aparecerá jefe de departamento para aquellos empleados que cobren, ¿verdad?, un complemento de productividad superior al 100. Entonces, va a ser jefe de sección aquellos que mi complemento de productividad, si alguno de estos supera 100, ojo, dice supera, no dice igual a 100, dice supera 100, entonces es el jefe de sección. Entonces, dentro de cargo, vamos a escribir ahora, igual si, abro mi paréntesis, entonces me dice, si la celda de complemento de productividad es mayor que 100, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que escribir, abro comilla, jefe de, vamos a abreviar departamento, depto o departamento. Cerramos comilla, punto y coma. Y si no, nada. Para indicarle que no va a escribir nada, lo que vamos a hacer es abrir una comilla y volver a cerrar una comilla. Eso significa que la celda se va a quedar vacía. Cerramos, enter. Y copiamos, ¿verdad?, nuestra fórmula. Van a ver que el único que supera 20 es el departamento comercial. En este caso el jefe, ¿verdad?, este de acá, que es 120. Por último nos dice, ¿verdad?, en la columna plus por cargo aparecerá 60 solo para los empleados que ocupen algún cargo, ¿verdad? De lo contrario aparecerá 0. Entonces nos dice que acá tiene que aparecer 60 solamente si esta celda está cargada, ¿verdad?, o si aparece algo acá. Entonces, nos dice, en la columna plus por cargo aparece 60 solo en los empleados que ocupen algún cargo. Entonces, esta podríamos compararla de dos formas, ¿verdad? Sería comparar por si tiene escrito algo o comparar por si no tiene escrito algo. Entonces, como yo puedo tener más de un departamento, en este caso solamente no tenemos jefe de departamento, pero de repente yo puedo tener otros cargos, entonces me conviene más comparar por la celda vacía. Entonces, voy a colocar acá. Podemos utilizar otra vez nuestro editor de fórmula. Entonces, igual sí. Vamos a usar nuestro editor de fórmula. Entonces, si esta celda de acá, que sería mi cargo, es igual comilla, comilla, que en este caso es a nada, entonces, ¿qué tiene que aparecer? 0. Caso contrario, tiene que aparecer 60. Aceptar. En el único que aparece. Y ya está. Es así de simple. No. Simplemente es así. Bien. Vamos a aprovechar y también, ¿verdad?, vamos a ver, ¿verdad?, la parte de las fórmulas. Perdón, de los gráficos, ya que eso también me habían dicho que querían revisar. Entonces, si yo quiero sacar, ¿verdad?, un gráfico representativo de esto, ¿verdad?, yo puedo hacer de dos formas. Una es quitar un gráfico general. Entonces, ¿qué hago? Marco toda mi planilla, en este caso, mi planilla principal, porque la principal es la que se saca gráfico. Y vamos a venir acá, insertar, y acá tenemos gráfico. Este sería insertar gráfico, ¿verdad?, directo. Él inserta el gráfico que Excel considera más apropiado para la planilla. O acá puedo elegir el tipo de gráfico que quiero. Hay diferentes tipos de gráficos.
¿verdad? Están los gráficos tipo columnas, barra horizontales, mapa, el gráfico circular, ¿verdad? O gráfico torta y demás, ¿verdad? Todo esto. Vamos a darle, insertar gráfico. Él nos muestra, ¿verdad? Acá tenemos todos los gráficos que yo puedo elegir, ¿verdad? Los tipos de gráficos para ver. Vamos a ver, vamos a quedarnos en gráfico de columnas nomás todavía. Entonces yo tengo de esta fórmula que puedo representar o cómo. ¿Verdad? Vamos a elegir esta. Enter. Y vamos a bajar. Entonces, él ya toma las referencias, ¿verdad? Por ejemplo, de antigüedad, departamento, cargo, de acuerdo a eso, ¿verdad? Y los montos referentes. Entonces yo puedo ver así. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver solamente mi antigüedad? Entonces yo puedo marcar solamente el área que quiero. En este caso, empleado y antigüedad. Y voy a darle otra vez, ¿verdad? Insertar, gráficos. Y vamos a usar el primero. Solamente para... Entonces él ahí me muestra, ¿verdad? Según la antigüedad en años, ¿verdad? Cuál es el más antiguo, el menos antiguo. Entonces así puedo ver de esta forma. Entonces, el otro tipo de gráfico. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver, ¿verdad? El empleado y solamente en cuanto a los sueldos? Como en este caso, las celdas no están continuas. Si la celda o los datos, el rango de datos es continuo, es fácil porque simplemente está al lado. Pero en este caso, sueldo base no es continuo a empleado. ¿Por qué? Porque le tienen media antigüedad. En ese caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, marcamos todo primero, el primer rango o el rango principal. Aprieto la tecla control, mantengo presionado, ¿verdad? Eso es hacer control sostenido y marco el otro rango. Y ahí recién me voy a insertar. Entonces, siempre que yo quiero marcar rangos distintos, ¿verdad? Esto sería mejor representar en forma, ¿verdad? Del gráfico circular o el comúnmente llamado gráfico torta. Entonces, él me muestra así. Entonces, yo puedo modificar después los parámetros. ¿Vieron? O sea, es muy fácil. No tiene mucho secreto el tema de gráfico. Entonces, si son continuos, si los datos están continuos, lo que hago es marcar simplemente. Pero si los datos están separados por otros datos, entonces marco el primer rango de datos, mantengo la tecla control presionado y ahí marco el segundo rango. Quiero ver, ¿verdad? Según los cargos, por ejemplo. Entonces vamos a insertar, gráficos, ¿no? Y así. Y esa es la fórmula en cómo se van agregando, ¿verdad? Los demás datos. Es así de simple. Bien, entonces los demás van a quedar, ¿verdad? Ya a criterio ya de usted, o sea, para realizar usted. Tenían las fórmulas de, acá teníamos, esta sería nuestra fórmula de nuestra planilla principal y luego tenían ustedes esta, que era de los cursos, ¿verdad? Y esta que era de aplicar. Para esta tercera fórmula, ¿verdad? Hay un dato que les quiero dar primero, ¿verdad? Aquí en la fecha, ¿verdad? No nos pide porque esta es para calcular la morosidad que hay en cuanto a la entrega de libros, ¿verdad? De una librería que decía que tenía un cargo X para aquellos que tenían o que tenían una multa, ¿verdad? Algo así decía el ejercicio. Un ratito voy a leer el ejercicio. Esperan un segundito. Ahí está. Nos decía, ¿verdad? En la columna sanción tiene que aparecer sí, ¿verdad? Aquellos que hayan transcurrido 30 días del préstamo de su libro. Pero lo que yo quiero es que acá me aparezca la fecha actual, porque acá aparece la fecha de préstamo. Entonces, cuando mañana yo abra la planilla, quiero que me aparezca acá la fecha de mañana. Y si abro dentro de una semana, que acá me aparezca la fecha una semana. Para no tener que estar escribiendo todos los días, ¿verdad? La fecha
entonces vamos a usar una función, una de las funciones de fecha. En este caso, la función de fecha es igual, perdón, es igual hoy. Así de simple, igual hoy. Abro y cierro paréntesis, no escribo nada en el paréntesis, solamente abro y cierro. ¿Por qué? Porque todas las funciones sí o sí deben tener el paréntesis. Por eso al escribir solamente hoy no va a aparecer nada. Entonces, hoy abro y cierro paréntesis, enter. Y él me va a aparecer automáticamente la fecha de hoy. Si ustedes hacen esto, ¿verdad? Quiero que prueben, ¿verdad? Y van a ver que si abren mañana, les va a aparecer automáticamente la fecha de mañana. Pueden hacer las dos formas. Escribir con la fórmula hoy la fecha y al lado escribir la fecha manualmente, ¿verdad? Que la fecha de hoy sería, ¿verdad? 21, ¿verdad? Barra o guión 10 barra 2020. Es la misma cosa. Prueben de las dos formas. Van a ver que si abren mañana o si abren el viernes, van a ver que esta fecha se mantiene. ¿Por qué? Porque yo escribí manualmente, pero esta fecha se va a ir actualizando. Y para saber si es o no, acá yo tengo que tomar en cuenta una cosa. Yo tengo que restar mi fecha actual de mi fecha en cuando se retiró el libro. Entonces es igual si. Voy a abrir paréntesis. Y ojo, que acá yo tengo que hacer una función, tengo que ejecutar un cálculo, ¿verdad? Dentro de la función. Entonces voy a volver a abrir otro paréntesis. ¿Para qué? Porque dentro de ese paréntesis tiene que estar la resta entre mi fecha de hoy menos la fecha en que se llevó. Y acá cierro mi paréntesis. Porque ese es mi primer dato de comparación. Y si esto era mayor, ¿verdad? Si esa resta es mayor a 30, si es mayor a 30, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que escribir la palabra sí. Comilla, sí, cierro comilla, punto y coma. Y si no, ¿verdad? Obviamente puede aparecer la palabra no o directamente no aparecer nada. En este caso vamos a que no aparezca nada. Ahora, cierro mi planilla. Y antes de darle enter, me tengo que recordar que yo quiero que mi celda de fecha se quede anclada. Entonces, ¿cómo era que hacíamos eso? Delante del nombre de la celda, de su columna y fila, ponemos pesos B, en este caso, pesos es 5. Y ahí esa celda se va a quedar anclado. ¿Por qué hago eso? Porque así esto voy a poder copiar. Y él acá ya va a comparar, ¿verdad? Directamente. Si ustedes se fijan, vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a hacer la resta, ¿verdad? En este caso, más mi primera celda y me tengo que acordar que mi primera celda yo quiero que se quede anclada. Entonces, vamos a agregarle, ¿verdad? El dato correspondiente menos esta es igual. Cuando yo hago una resta de fecha con fecha, me va a dar como resultado una fecha. ¿Por qué? Porque yo estoy usando fecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir acá en la parte de formato de celdas, ¿verdad? Si es que no me aparece acá, lo que puedo hacer es presionar la tecla Control 1 y me va a aparecer, ¿verdad? La parte del formato de celdas. Y en esta parte, en formato de celdas, lo que yo quiero decirle es que él me dé un rango numérico. Quiero que sea numérico, no fecha. Entonces él me va a dar. Si es que me aparece este, ¿verdad? Porque esto va a aparecer dependiendo de la versión del Excel que tenga. Entonces directamente puedo entrar acá a elegir numérico. En este caso, número. Y ahí sí él me va a dar el resultado. Este es 20 días, ¿verdad? Y si yo copio esto, a los demás, ahí me está dando. Fíjense que esto es 20 días, 74 días, ¿verdad? Que es ya mayor a 30, 26 días, 81 días que es mayor. Solamente estos dos son los que yo tengo que cumple la condición y me aparece sí, el resto me aparece no. Es así de simple.
Quedaría entonces para ustedes, verá, el resto. Nos estaríamos viendo cualquier cosa, duda, comentario, me escriben.